es una persona de la cual muchos, ustedes en casa, donde se encuentren, y nosotros acá, vamos a aprender bastante. Y seguramente nos va a develar varias cosas. Estamos hablando de un psicólogo del deporte, obviamente desde lo científico, un hombre muy preparado, que hace poco ha escrito un libro, y después del retiro, ¿qué? Estamos hablando de Marcelo Roffé. Él acompañó a José Pekerman durante muchos años, inclusive estuvo con nosotros en el Campeonato del Mundo de Brasil y hizo parte, digamos, porque es así, de un cuerpo técnico que no solamente trabaja las piernas y lo táctico y lo técnico, sino también la parte psíquica del ser humano. Doctor Marcelo Roffé, primero, soy atrevido diciéndole doctor, prefiere que le diga de otra manera, quiere algo más personal, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Mucho gusto, un placer, gracias por la invitación. Saludos para la mesa y la audiencia. No, a ver, yo primero soy licenciado, después hice una maestría en España y me especialicé en clínica y en deporte y me recibí de doctor, me gradué de doctor en noviembre en psicología, así que todas las veces que me lo dijeron antes estaba mal, pero ahora puede caber. Perfecto, perfecto. Bueno, doctor, quisiéramos comenzar con lo siguiente. Nosotros hemos tenido una problemática y usted la vivió de cerca, y es nuestra mentalidad. Nuestros jugadores tienen habilidad, tienen técnica, inclusive últimamente se han adaptado fácilmente a las misiones tácticas, pero hemos seguido sintiendo que tenemos una falla en la actitud y a veces en la adaptación que nos lleva a la mentalidad, uno de los pilares del jugador de fútbol, del atleta. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo corregirlo? ¿Usted qué diagnóstico hizo cuando estuvo en Colombia y qué nos podría aportar para mejorar? Bueno, la verdad que escuchaba que ustedes hablaron con el profesor Osorio, que es una gran eminencia, y ojalá el profe Rueda tenga muchos éxitos, porque también la selección Colombia merecía en algún momento un entrenador colombiano, y bueno, le tocó a él y ojalá le vaya bien. Hay muchas cosas, ustedes saben, que no podemos develar porque son parte del secreto profesional y nuestra ética nos lo impide desde el momento que nos recibimos, en mi caso en el año 90. Lo que Pekerman diagnosticó, y por eso pudimos trabajar, ustedes imagínense que éramos 23 en Brasil 2014, 23 para 23. O sea, 23 Pekerman y 23 ayudantes para 23 jugadores. O sea que José era el líder o el head coach de 46 personas. A mí me tocaba la partecita del trabajo mental y verdaderamente José hizo una revolución, no lo digo yo, lo dicen ustedes, ¿no? En el sentido de que Colombia no clasificaba hacía 3 mundiales. ¿Y cómo clasificó? Cabeza de serie, después nunca había ganado 2 partidos seguidos en un mundial, ganó 4, estuvimos también a 5 minutos o 10 de poder empatar ese partido con Brasil y por ahí quedar entre los 4 mejores, pero recuerdo el recibimiento de la gente en Bogotá, que el 1.000.000 de personas, que fue como si Colombia hubiera salido campeón. Ahora, respondiendo su pregunta, la mentalidad, o sea, el jugador colombiano tiene que trabajar la confianza. O sea, eso lo detectamos y trabajamos sobre eso, porque Colombia quedaba fuera de los mundiales por un gol, por un punto y teniendo talento. Y entonces la pregunta era ¿por qué? Y los mismos jugadores se encargaron de darnos la clave de por dónde teníamos que ir. Obviamente que la parte mental no hay que magnificarla ni subestimarla, porque entiendo que el último entrenador portugués era muy bueno, pero no trabajó la parte mental, y eso fue un error. No digo que por eso, como ustedes decían, se comió 9 goles en los últimos 2 partidos, pero si vos venís con un proceso exitoso donde se trabajó la mente, ¿para qué cortarlo, no? Entonces me parece que el 25% es táctico, el 25% es técnico, el 25% es físico y el 25% es mental.
Y cuando hablamos de mental, hablamos de ciencia, de psicología deportiva, no de coaching o PNL Sí. no. Hablamos de alguien que se graduó en la universidad y se especializó en deporte y trabaja, que en Colombia también tienen muy buenos profesionales, que nosotros estamos en contacto permanente con ellos, ¿no? Entonces me parece que nosotros lo vemos en el fútbol argentino. Hay jugadores muy buenos, hay 20 jugadores actualmente en el fútbol argentino, colombianos, y a veces, sorpresivamente o de manera infantil, se hacen echar o cometen errores que te marcan un poco el tema de cómo hay que trabajar muy de cerca con el jugador colombiano la parte psicológica, ¿no? Por los impulsos, por las presiones, por las relajaciones también que les puede producir. Y bueno, en eso estuvimos tratando de trabajar y bueno, tan mal no nos fue. Ahora, Marcelo, yo tengo una pregunta y es por lo que hemos planteado de selección. Hay un caso como de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, entendiendo a los jugadores colombianos que les va bien en clubes y a veces mal en selección. Usted lo explicaba, hay talento, pero a veces nos va mal. ¿En qué se radica esa falta de confianza que ustedes trabajaron en su momento? Pero eso que usted dice pasa en todas las selecciones del mundo. O sea, si yo te pregunto a vos o a cualquiera del panel, decime 5 jugadores que jugaron mejor en la selección Colombia que en sus clubes, por ahí no llegan. Lo pregunto en la Argentina, pasa lo mismo, lo pregunto en España, pasa lo mismo, lo pregunto en México, pasa lo mismo. Yo el que ponía siempre de ejemplo que era Abel Aguilar, que daba un plus más en la selección. Abel Aguilar, por ahí en los clubes en los que estuvo, psicológicamente no brilló, y en la selección era alta gama. Pero son casos que los contás con los dedos. En la Argentina, Saviola, Canigia. Es mucho más difícil representar un país que representar un club. No es para cualquiera la selección, ni en el cuerpo técnico, ni adentro del campo. Ahora, si nosotros pensamos en ese trabajo de la parte mental de un jugador, ¿cuándo es tarde? ¿O cuándo empezar? ¿O nunca es tarde para poder hacer ese trabajo psicológico que necesita para ese rendimiento, para esa confianza, para esa creerse el cuento de lo que está haciendo? ¿En qué momento se debe empezar? Pensando en el futuro, en lo que tenemos en generaciones. O si ya un jugador cuando es profesional está hecho y derecho, pues ya es difícil. Bueno, buena pregunta. A ver, yo me inicié en el fútbol en el año 95 en juveniles. Pasé por 12 clubes distintos, 15 años con Peckerman, Selección Argentina, Toluca de México, Selección Colombia, varios clubes de Argentina, Deportivo Cali de Colombia, y volví a las bases, a juveniles, en este momento en el Club Lanús. La pregunta es ¿por qué? Porque creo que en juveniles el mensaje llega de una manera más directo, los está formando también como personas, no está la billetera abultada, no están los amigos del campeón, no están los vicios. Y se está conformando la personalidad entre los 13 y los 21 años. Sin embargo, yo también atiendo jugadores de manera individual, por Skype, por videollamada, etcétera, por Zoom. Bueno, ahora es por Zoom, pero hace 16 años que atiendo así y son jugadores de elite. Y la verdad que también pueden modificar conductas. Y a nosotros en la Selección Colombia nos fue bien porque nos encontramos con un grupo de jugadores muy respetuosos, muy permeables, con muchas ganas de mejorar y con un capitán como era Mario Yepes, que entendió perfectamente lo que José le ofrecía para fortalecer la mente y que hicimos una alianza estratégica que funcionó. Entonces, como gran capitán, ¿no? Entonces me parece que pasa un poco por ahí. No sé si ustedes se acuerdan
que el 6 de agosto del 2012 se hace una concentración en las afueras de Madrid. Muchos periodistas criticaron a José porque no jugó, era fecha FIFA y no hizo amistoso contra nadie, y ahí se empezó a gestar, digamos, como un retiro espiritual donde hicimos 2 o 3 reuniones de 2 horas para empezar a trabajar la cabeza, ¿no? Bueno, Marcelo, usted... Entonces vos me preguntás en qué momento, y el momento es mejor. Ahí ya había jugado Colombia contra Perú y con Ecuador, había ganado 1 y perdido 1, pero el mejor, y esto fue antes de Uruguay y antes de Chile. Yo digo que el mejor momento es en los inicios, no cuando, por ejemplo, ¿de qué servía si seguía el entrenador que dimitió traer un psicólogo deportivo después de las 2 derrotas con Uruguay y con Ecuador? Por ahí de algo servía, pero ya era tarde. ¿Se entiende a lo que voy? Claro. O sea, el líder se tiene que anticipar a los problemas. En este caso, el entrenador. Si se anticipa, no es un problema. Y este no es un trabajo milagrero o de apaga incendios. Es un trabajo con objetivos a mediano y largo plazo. Bueno, Marcelo, usted que los tiene cerca, el jugador argentino, el jugador uruguayo siempre se ha conocido por ese carácter fuerte y tuvo la oportunidad, como nos está contando, de trabajar con los jugadores colombianos y también le da algunas charlas a otros. ¿El jugador colombiano tiene carácter o el jugador colombiano tiene ese carácter pero como que es introvertido y no lo expresa tanto como el hombre o los jugadores del sur? Son distintas culturas, El jugador argentino no es tan educado, digamos, y tan respetuoso, si lo podría decir de esta manera. A mí me han tocado jugadores espectaculares que siempre respetaron mi trabajo, pero por ahí no es tan dócil como el jugador colombiano. El jugador colombiano es más educado, más respetuoso. El argentino a veces parece un poco soberbio, que se lleva todo por delante, pero en realidad hay diferencias culturales, hay diferencia de mentalidad, pero digamos, yo puedo decir lo mismo de Messi, con quien trabajé, y de James, o de Mascherano y de Falcao, o de Yepes y de Tevez, que son humildes, o sea, que el talento no invalida la humildad, y la humildad es la clave para saber escuchar y poder aprender. O sea, si vos crees que te las sabés todas, no aprendés nada. Si vos crees que todos los días estás aprendiendo algo, entonces ahí tenés posibilidades de incorporar herramientas psicológicas. Yo me acuerdo Yepes cuando estaba acá en San Lorenzo, que tenía 41 años, y acá me dijo: Marce, yo todos los días aprendo algo, y ya había ganado no sé cuántas cosas, ya había jugado 102 partidos con la Selección Colombia, 750 partidos en Europa. Entonces pasa por la mentalidad y la actitud. Por ejemplo, un Yepes, un Mondragón, un Aguilar, un Falcao, no los vas a encontrar que los echen como a un Fabra o a un Campuzano o al chico de River, que se me fue el nombre. Villa. Carrascal. No, es Carrascal. Ah, Carrascal. Carrascal. Ya. O un Carrascal. ¿Entendés? Pero entonces, no pasa por el país, pasa por las etapas de formación, ¿no? También. Claro. Qué interesante, Marcelo. Bueno, el cuerpo técnico actual de la Selección Colombia también le ha dado hincapié a esa persona, a esa figura que usted representó en la era Peckerman, mientras que lamentablemente el profesor Queiroz le importó un bledo y no le dio importancia a eso. Y nosotros creemos en ese trabajo psicológico. Luis Arturo. Sí. Pacho, es que no te escuché bien. Mira, no lo escucho a Luis Arturo. la pregunta para Marcelo. A ver, Marcelo, ¿me escuchas? Marcelo.
Bueno, pregunta Luis Arturo. Hola. Sí, no, la pregunta mía es concreta. ¿Qué pudo haber pasado en ese partido frente a Ecuador? Porque está claro que entre Ecuador y Colombia no hay 6 goles de diferencia. Se especuló mucho que el técnico de pronto no bancaba tanto a los jugadores a la hora de reivindicar los derechos, como así lo hacía José, que había problemas internos a la distancia. ¿Qué pudo haber pasado, Marcelo, para ese resultado tan catastrófico del 6-1? ¿Usted cómo analiza como psicólogo a la distancia lo que pudo haber pasado? No, la verdad que no puedo opinar, le pido disculpas, pero no puedo opinar de lo que no conozco. Yo ya no estoy en la selección desde hace muchos años. No tengo idea lo que pudo haber pasado, si también tuvo que ver con algo físico, de la adaptación a la altura, venían de una derrota muy dura, no trabajaban lo mental, no se pudieron recuperar, pero la verdad que no puedo responderle porque sería poco profesional de mi parte. Perfecto. Marcelo, le finalizo con esta inquietud. Si tuviera usted al frente la oportunidad de hablarle al grupo como lo hizo, o individualmente, como lo hizo en múltiples oportunidades con el profesor Pekerman, porque nos viene el partido frente a Brasil y Paraguay, usted sabe lo difícil que es por la cantidad de puntos que tenemos. ¿Qué haría Marcelo Roffé? ¿Cómo motivar a un grupo que tiene la soga al cuello y que tiene a Brasil al frente? Bueno, a ver, acá por eso yo le decía antes que no somos apagaincendios ni milagreros, ¿no? Y creo que eso incluye al preparador físico, al entrenador, a los jugadores, a todos. No hay milagros en el fútbol. Esto es trabajo. Es trabajo interdisciplinario y tiempo. La verdad que Rueda es un gran entrenador, pero no tiene mucho tiempo para, agarró un hierro caliente y tiene un primer partido dificilísimo. Yo creo que escoba nueva siempre va re bien. Así que todo entrenador nuevo renueva la motivación y la confianza de los jugadores. Los que no estaban siendo citados vuelven a tener esperanza. Los que eran titulares inamovibles ya no lo son. Entonces, hasta que se acomode, sus preferencias, largan todos de cero. En ese sentido, me parece que está bueno. Después, bueno, ya sabemos lo que es Brasil, pero yo lo que recuerdo, por lo menos con José, es que el equipo, si lo pudo hacer en su momento, de tener una mentalidad ganadora y jugar igual de local y de visitante y ser protagonista, ¿por qué no puede volver a hacerlo? Más que ustedes me están diciendo que incorporó un psicólogo deportivo, yo no sabía eso, el profe Rueda. Entonces, bueno, creo que nosotros somos un buen complemento del entrenador, pero el que maneja el barco y sabe qué quiere, cómo lo quiere y hacia dónde tiene que ir es el entrenador. Por eso les hablaba antes de la figura de head coach y de 23 en el Mundial de Brasil para 23. Sí, Marcelo, tenemos mucha confianza en el grupo interdisciplinario que tiene el profesor Reinaldo Rueda, donde hay un profesional que cumple la labor que usted cumplió con el profesor Pekerman. Háblenos un poco del libro, cómo le ha ido, qué aceptación ha tenido y después del retiro, ¿qué? Bueno, ahí veo que lo tienen en la tapa. En realidad, déjeme decir que en Colombia ese no está publicado. En Colombia tengo 2 que me publicó Planeta, que es Liderazgo para Equipos, que lo presentamos junto a Carlos Valdés y videos de varios jugadores Colombia en el 2018 en la Feria del Libro. Y el otro es Mi hija la campeona y mi hijo el campeón. Teníamos que viajar el año pasado y por este maldito bicho no pudimos ir a la Feria del Libro. Ahora, y después del retiro, ¿qué nació? Ustedes se enteraron la triste noticia del suicidio del Morro García. Bueno, el suicidio anterior, digamos, que también golpeó mucho al fútbol argentino, fue el del Huevo Torresani, que había sido un jugador de River, Boca, Colón y Unión, ya era entrenador
y se suicidó en abril del 19. Y el suicidio anterior, que también golpeó mucho al fútbol argentino, fue el de Mirko Saric, un jugador de San Lorenzo, en el año 2000. El libro y después del retiro nace como una investigación que pensaba entrevistar 50 jugadores y terminaron siendo 130, entre los que hay bastantes colombianos, como Carlitos Valdés, Mario Yepes, Armero, etc. Y es un libro que, por ejemplo, tiro algunos datos porque sé que tienen poco tiempo. Después al que le interesa se mete en mi página y puede investigar. Claro que o sí. lo puede comprar en línea. Pero, por ejemplo, solamente 2 de cada 10 deportistas piden ayuda para el retiro. El jugador de fútbol tiene en la cabeza que solo sabe patear una pelota, no sabe hacer otra cosa. El 80% quiere reinsertarse en el fútbol nuevamente, solo hay lugar para el 5%. El 38% sufre depresión, ansiedad o insomnio después del retiro. El 50% no va a poder mantener el nivel de vida económico que tenía cuando era jugador, porque estaba en una burbuja. Bueno, hay un montón de esos datos que nosotros investigamos y que volcamos en este libro, tratando de prevenir, digamos, estas muertes. Y lo último que le digo es que el Morro García tenía 30 años y estaba desocupado. Y en la investigación lo que arrojó es que el jugador empieza a pensar en el retiro a los 30 años. Así que la verdad que son datos fuertes, duros, y esperemos que bueno, todo este estudio y los congresos que hacemos y las investigaciones, además del trabajo de campo, aporten un granito de arena para mejorar el fútbol desde nuestro aporte, desde nuestra ciencia. Gracias, Marcelo. Qué interesante hablar con usted y obviamente nos deparará una segunda, tercera, cuarta, quinta charla, no sé, porque el tema es amplio y generoso. Marcelo Roffé nos acompañaba, psicólogo deportivo, estuvo con José Peckerman y nos daba luces en torno a muchos temas en ESPN Radio. Gracias, doctor Marcelo Roffé.